Hare Krishna, bienvenidos al tema 10. Vamos a hablar acerca de los 12 fines de este curso. Bueno, el ensayo que he preparado abarca algunos de los fines que han sido solicitados. Por ejemplo, vemos que se nos habla acerca de los tipos de yoga y de los niveles de yoga relacionados con el fin del entendimiento. Entonces, en el Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 47, encontramos que ahí se nos habla acerca de la culminación del yoga, que la culminación del yoga es el Bhakti Yoga, que existen muchos tipos de yoga, existen diferentes niveles, pero que el Bhakti Yoga es la cúspide, digamos, ¿no? Que hay muchos caminos, pero que los otros caminos de yoga son a veces un poco enredados, a veces nos pueden llevar a la especulación, a veces son muy largos, a veces son muy tediosos. En cambio, el Bhakti Yoga es directo, es más fácil y es más directo y podemos llegar muy rápidamente a él. Y finalmente todos los yogas culminan en el Bhakti Yoga, ¿no? Entonces no tendríamos por qué distraernos o perder nuestro tiempo o energía en los otros cuando podemos llegar al Bhakti Yoga directamente, ya que finalmente los demás van a llegar a ese, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que desarrollar es el prema, el bhakti. Entonces, prema y el bhakti, o sea, bhakti significa prema y el prema significa amor, amor por todo y por todos. Y eso es lo que tenemos que, ese es a donde tenemos que llegar. Ese es el punto final, digamos, de todo esto, ¿no? Es a donde tenemos que llegar. Y por esa razón es la importancia del Bhakti Yoga, ¿no? Esa es la razón por la que nosotros tenemos que dedicarnos directamente al Bhakti Yoga y no irnos hacia otras ramas o dedicarnos a las ceremonias o a los yagyas o a los semidioses. No necesitamos nada de eso, ¿no? Bueno, en cuanto a la aplicación personal, ¿cómo podemos aplicar el Bhakti Yoga en nuestras vidas? Bueno, nosotros primero tenemos que analizar quiénes somos nosotros. Tenemos que conocernos a nosotros, de dónde venimos, de qué estamos constituidos. Somos esta materia, este cuerpo. ¿Hay algo más detrás de nosotros? Y sí, es el alma, ¿no? Entonces tenemos que descubrir, entendernos y apreciarnos como individuos, como entidades vivientes, ¿no? Luego de saber quiénes somos nosotros, también tenemos que saber quién es Dios, quién es Krishna, la suprema personalidad de Dios, de dónde ha venido, cuáles son sus características, cuál es su forma, cómo es su cuerpo, qué hace, a qué se dedica, por qué no está o por qué está. En fin, tenemos que saber también nuestra relación de nosotros con Krishna. Ya sabemos quiénes somos nosotros, ya sabemos quién es Krishna y bueno, cuál es nuestra relación con él, ¿no? Y en estas tres cosas aparecen las energías. Y dentro de las energías tenemos a la naturaleza, las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Tenemos la energía superior, la energía inferior y la energía marginal. Y dentro de esas energías está ubicada las modalidades de la naturaleza material. Pues estas modalidades siempre nos están encarcelando, siempre nos están limitando, siempre nos están manipulando y manejando, ¿no? Nos manejan hacia la bondad, luego nos sacan y nos manejan hacia la ignorancia, luego nos sacan y nos manejan hacia la pasión. Entonces siempre constantemente somos títeres de las modalidades, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber acerca de las modalidades, conocer sus características, qué tipo, por ejemplo, de comidas están ubicadas dentro de tales modalidades, qué tipo de comportamientos, qué tipo de gustos, qué tipo de inclinaciones, qué tipo de actividades, etc. Y vamos a poder descubrirnos en qué modalidad nos movemos, cuáles son las modalidades más frecuentes que nos manejan a nosotros y en cuál debemos ubicarnos para poder realizar Bhakti Yoga. Si nosotros estamos ubicados en una modalidad de la ignorancia, nos levantamos tarde, hablamos inapropiadamente, comemos comidas descompuestas, no nos bañamos, estamos
desalineados completamente, vivimos en un lugar que huele feo. ¿Cómo podemos sentir amor por los demás? ¿Cómo podemos apreciar a los demás si no podemos apreciar nuestro entorno alrededor, ¿no? Entonces, si solamente nos gustan las comidas malogradas o las cosas que tienen malos olores, entonces todo eso no lleva a la modalidad de la bondad. Todo eso está ubicado en la modalidad de la ignorancia, y dentro de eso es difícil desarrollar bhakti, ¿no? Es difícil tener bhakti para los demás, es difícil tener bhakti para las cosas. No podemos reconocer las cosas que son para Krishna, que son de Krishna, no podemos valorarlas, ¿no? No podemos ver que Krishna es el controlador de todo, no podemos apreciar lo que Krishna nos da, ¿no? Entonces, para poder nosotros aplicar el Bhakti Yoga, tenemos que entender y conocer las modalidades de la naturaleza material y tratar siempre de ubicarnos en la modalidad de la bondad, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere la modalidad de la bondad? ¿Qué cosas comprende? ¿Qué actitudes? ¿Qué comportamientos? Y desarrollarlos de manera natural. Tampoco significa forzarnos a desarrollar eso sin entender, sin amarlo, sin quererlo. No, tenemos que saber y amar eso, ese tipo de conductas, para poder también definitivamente realizar un bhakti hacia los demás, ¿no? De lo contrario, si nos forzamos, si nos autopresionamos en tener conductas en la modalidad de la bondad sin valorarlas realmente, sin tener el amor para poder desarrollarlas en miras a los demás, pues vamos a fallar, definitivamente. Va a haber un momento en donde vamos a estallar y no vamos a querer saber nada de comer bien, de tener un comportamiento apropiado, de dirigirnos bien hacia las personas. No, va a haber un momento en que vamos a explotar con todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ser sinceros, conocer bien estas modalidades, saber cuál es la modalidad que queremos para poder lograr nuestro bhakti, ¿no? Esto lo dice el Bhagavad Gita en el capítulo 7, texto 14. Luego tenemos ¿por qué el Bhakti Yoga es puro y completo? Bueno, Krishna en el capítulo 5, texto 5, habla acerca de él mismo, ¿no? Él habla de quién es él, de que él es el más puro, él es el controlador de todo. Entonces, ahí se habla también de cómo podemos recordarlo a él, ¿no? De cómo podemos nosotros estar conectados con él, ¿no? Ahí se habla del Smarana. Smarana significa recordar. Nosotros debemos recordar a Krishna, ¿no? ¿Y cómo recordamos a Krishna? Cantando sus glorias, escuchando los pasatiempos, adorando a la deidad, los 9 pasos del proceso del servicio devocional, ¿no? Del sadhana bhakti, ¿no? Entonces, finalmente también se habla acerca del Maha Mantra. Entonces, esto es lo que hace que nuestro Bhakti Yoga sea más puro y completo, ¿no? Realmente ubicarnos en los pasos del proceso del servicio devocional, ubicarnos en el Smarana. Y esto va a hacer que nuestro Bhakti Yoga sea puro, porque el Bhakti Yoga es realmente puro y es completo, lo dice Krishna mismo, ¿no? Entonces, ya ejecutando nosotros el Maha Mantra, cantando el Maha Mantra de la manera correcta, recibiéndolo de un maestro espiritual, teniendo fe en él, sin ofensas, nosotros vamos a desarrollar nuestro Bhakti Yoga. Si nosotros hacemos un buen canto de Maha Mantra en un estado lo más pacífico posible, lo mejor posible, con las mejores condiciones alrededor de nosotros y nosotros mismos internamente, nos encontramos también tranquilos para cantar nuestro Maha Mantra, sin ira, sin otros pensamientos, sin perturbaciones mentales. Entonces nosotros vamos a lograr un buen canto de Maha Mantra y por lo tanto nuestro Bhakti Yoga va a ser puro y va a ser completo, ¿no? Bueno, luego tenemos, se nos ha hablado del fin de la modalidad y misión. Bueno, yo he encontrado en el capítulo 9, texto 14, como Srila Prabhupada tuvo mucha fe. Él fue determinado. Ahí muestra claramente las características, ¿no? O sea,
ahí se habla mucho de la determinación, de la fe y del refugio a Krishna, de entregarse a Krishna, ¿no? Y yo pude encontrar la similitud con las actitudes que tuvo Srila Prabhupada. Él, cuando viajó a Occidente para predicar, él fue determinado, no vaciló en ningún momento, ¿no? Él tomó una decisión y la siguió sin parar, a pesar de su condición física, a pesar del poco dinero que tenía, a pesar de la distancia que hay entre India y Occidente, a pesar de ser un lugar desconocido para él, todo era en contra. Sin embargo, él lo único que tenía a su favor era la determinación. Y esa determinación hizo que él tuviera mucho éxito, ¿no? En su prédica. Él tuvo mucha fe en su gurú, ¿no? Él creía en su gurú. Tenía mucha fe en su gurú y sabía que estaba protegido por su gurú y por Krishna. Él lo único que deseaba era expandir el canto de los santos nombres y lo pudo lograr, ¿no? Y lo sigue logrando a través de sus libros. Pero él tenía tanto deseo de expandir las glorias de Krishna que ese deseo lo movió para ser determinado y viajar a predicar, ¿no? Viajar a Occidente, ¿no? Y ni bien llegó a Occidente, lo primero que hizo no fue vanagloriarse de ser hindú o de hacerse el sadhu o de hacerse el yogi, no. Él lo único que hizo fue llenar su boca de las glorias del Señor Supremo, ¿no? De recordar a Krishna a través de sus pasatiempos, de recordar a Krishna a través de las ofrendas, de enseñarle a sus discípulos, o ni siquiera a sus discípulos, a las primeras personas que tuvieron contacto con él, enseñarles cómo había que ofrecer los alimentos, el ser vegetariano, el cantar Hare Krishna, el que lo escuchen cantar a él Hare Krishna. Entonces él hizo una serie de cosas que fueron que estarían ubicadas dentro de lo que es recordar las glorias del Señor, cantar las glorias del Señor, predicar las glorias del Señor Supremo, ¿no? Él hizo todo eso, ¿no? Y todo lo ocupó en Krishna, ¿no? Él no llegó y dijo, bueno, ahora he conocido a esta gente y los voy a convencer de que me den un dinero para abrir un centro, para tener donde dormir y que me adoren a mí. No, él con el dinero que le dieron o con el cuarto que le donaron, él pudo abrir un pequeño templo, abrió la puerta, invitó gente, puso papeles para que las personas puedan entrar y ser bienvenidos ahí. Les enseñó cómo tenían que cantar Hare Krishna, les enseñó a lavarse, les enseñó cómo ofrecer alimentos, les enseñó cómo sentarse, les enseñó todo les enseñó, ¿no? Entonces todo lo usó para conciencia de Krishna. La gente que llegaba las encaminaba hacia conciencia de Krishna. Los alimentos que llegaban para ofrecerlos a Krishna. La música que llegaba la convertía en el Mahamantra, ¿no? Festivales que habían que sean para la prédica, ¿no? Entonces todo fue alrededor de Krishna. Entonces eso nos demuestra que él fue muy entregado a su guru, con mucha determinación y que tomó mucho refugio y mucha entrega a Krishna. Nadie normalmente puede hacer algo así a la edad que él lo hizo. Es muy difícil que alguien se vaya a la edad que tenía Srila Prabhupada, con el poquitísimo de dinero que tenía, con las dificultades de viaje, de distancia y de salud y de soledad, porque físicamente estaba solo. Entonces, es muy difícil que una persona en la condición que él estaba tome una decisión como la que él tomó. Solamente él fue movido por la determinación y la fe. Le entrega a su guru y a Krishna, ¿no? Entonces esto lo vemos muy claramente y el 9.14 describe esas cualidades que tiene esa persona y esas cualidades las tiene Srila Prabhupada y esas cualidades las presentan muchos de sus discípulos, ¿no? Que siguen propagando este movimiento, las glorias de Krishna, ¿no? Muchos discípulos no titubean en las instrucciones de Srila Prabhupada, a pesar de que Srila Prabhupada hace muchos años que dejó el cuerpo. Ellos no han bajado la guardia, como decimos en mi país, ¿no? Ellos siguen con las mismas instrucciones, tratan de que el jugo no se agüe, que el jugo siga nectario y puro, ¿no? Y vemos que ellos también presentan estas características de determinación, de mucha fe, de refugio, ¿no? Bueno, luego tenemos el lima, que es cuando hay una falta de
de moralidad. Entonces, ahí yo he encontrado en el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 8, acerca de cómo hay una serie de especulaciones acerca de a veces cómo las personas tienen una falta de integración académica y moral, ¿no? Algunos devotos, en este caso, cuando se desorientan mucho, cuando comienzan a cometer ofensas, cuando no tienen cuidado con el santo nombre, cuando no tienen cuidado con los Vaishnavas, cuando no tienen cuidado en general con las personas y los ofenden y comienzan, ya con la ofensa comienza toda una serie de desviaciones, ¿no? Comienza la desorientación, comienza la especulación, comienza la desobediencia, comienza la falta de humildad, ¿no? Entonces una serie de cosas que hacen que ellos ya tomen las escrituras a su manera, ¿no? No hacen caso omiso a lo que dice el Bhagavad Gita, no quieren reconocer a Krishna como el controlador supremo, o no quieren reconocer al Guru, no quieren seguir las instrucciones del Guru, que gracias al Guru nosotros podemos llegar a Krishna. Sin el Guru nosotros no podemos llegar a Krishna. Somos tenemos muy poca capacidad, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una capacidad mínima, la inteligencia que se nos ha dado para comprender ciertas cosas, pero no tenemos más. Y realmente uno debe reconocer que hay personas que sí tienen más capacidad que uno y que esas personas sí nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, pero cuando estos devotos a veces han caído en la especulación y creer que solamente ellos pueden entender las cosas como son y que, yo soy el que estoy viendo las cosas como son y todos los demás están completamente errados, ¿no? Ellos creen falsamente eso, ¿no? Y ya comienzan a crear sus propias agrupaciones y se contradicen, obviamente, en el Bhagavad Gita completamente. Pero bueno, hacen caso omiso a eso, ¿no? Entonces, eso yo lo he encontrado en el capítulo 10, texto 8. En cuanto al Shastra Chaksu, en el capítulo 11, 54, Krishna nos habla de la devoción Krishna nos habla de la devoción y también nos habla de sus manifestaciones, cómo Krishna se ha manifestado, se manifiesta a través de diferentes formas, a través de diferentes encarnaciones, pero también se nos dice que el devoto, la forma que más quiere de Krishna es la de los dos brazos, ¿no? Y de aquí finalmente se nos dice que nosotros tenemos que ver las cosas con el corazón, ¿no? Que realmente lo que importa es el prema, el bhakti, ¿no? Tenemos que ver en todos a Krishna y en todo, ¿no? Y tenemos que dar a todos y a todo amor por Krishna, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que se dice, o sea, todo lo que leemos, todo lo que aprendemos, todo eso tenemos que pasarlo a la práctica, ¿no? Tenemos realmente todas las herramientas para poner en práctica nuestro bhakti, ¿no? Para ya ejecutarlo con todo lo que nos rodea, con la energía de Krishna marginal, la energía marginal somos nosotros, con la energía inferior, que son las cosas materiales, con la energía superior, que es Krishna mismo. Entonces nosotros ya tenemos todo. Entonces lo que tenemos que hacer es transportar todo el Shastra a nuestra acción, al movimiento, ¿no? A la acción inmediata, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he podido encontrar, analizar, y me da mucho gusto que todo como que se entrelaza, ¿no? Todo se ha conectado, ¿no? Ya todo como que se ha ordenado, ¿no? Estaba entrando el conocimiento, digamos, por partes, por pedazos, tratando de entender yo tales puntos del Bhagavad Gita, del Isopanishad, tratando de entender, de analizar, pero ya ahora llegando como a la última etapa ya puedo ver como mejor las cosas, ¿no? Ya puedo verlo como una uniformidad, ¿no? Lo puedo ver ya todo uniforme, ya todo conectado, ya esto sí tiene que ver con esto se entrelaza con lo otro, esto se coge de la mano con lo otro, entonces todo ya está completamente entrelazado y todo está unido, es toda una unión, ¿no? Entonces me da mucho gusto ver que finalmente
eh, encuentro eso, ¿no? Descubrí eso, ¿no? A través de este estudio, a través de estos meses, porque a veces uno estudia, pero un tema no se relaciona con el otro y uno va terminando el curso y bueno, y lo termina, ¿no? Pero no encuentra como una uniformidad, ¿no? Uno dice, bueno, lo terminé, lo estudié, sí, pero no, uno finalmente no se da cuenta de qué va a hacer con ese estudio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero aquí con este estudio y con este último análisis, pues es como que todo ya se entrelazó, ¿no? Todo ya se unió, ¿no? Entonces es es muy bonito, es muy bueno y es muy práctico, porque eso es lo que necesitamos, que sea práctico para nuestras vidas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y Hare Krishna. Y un abrazo de felicitaciones para todo el equipo de Cultura del Bhakti. Hare Krishna.